Bienvenidos y gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares y compartir una palabra con ustedes. Que creo que es importante que la iglesia oiga y que tenga en mente las cosas que Dios quiere hacer y está haciendo en estos momentos. Este estudio, o sea, la palabra la grabé el que fue el domingo, mayo 31, y nomás quiero dar una introducción al estudio porque después de mirar el video, usé unos nombres que, que no eran correctos. Por ejemplo, Elijah le decía Eliseas y verdaderamente es Elías en español. Y luego Joshua, dije que era Josué y no es Josué, es Josué. Los nombres los confundí y es que pues disculpas, pero nomás quería aclarar eso antes de entrar al estudio para que entiendan que a esos son los nombres que yo quería representar y estaba hablando. Pero bueno, son detalles pequeños, pero se me hace que el mensaje va a ser una bendición para usted y para su familia y para la iglesia en total, porque como les digo, Dios está diciendo muchas cosas en estos momentos y el deseo de mi corazón realmente es de que tú como creyente y como de este discípulo de Jesús te actives, pon atención, dedícate al estudio y a oír la voz de Dios, porque Dios realmente está hablando en estos tiempos y está diciendo muchas cosas. El Espíritu Santo quiere soltar palabra, quiere que reconozcas las cosas que Él quiere decirte porque Él te está activando. Él quiere activarte y quiere decirte cosas para tu beneficio y el beneficio de tu familia y de tus amigos y pues del mundo. No te limites simplemente a pasar un día común y cualquiera. Estamos en unos tiempos que son extraordinarios. Dios se está moviendo y el deseo de mi corazón realmente es de que tú participes en las bendiciones que Dios está ya preparado para tu vida. ¿Ok? Bueno, los dejo y entramos a la enseñanza y espero que sea de bendición y saludos y nos vemos. Bienvenidos y gracias por sintonizarse a este canal. Ahora les tengo quiero compartir con ustedes una enseñanza que se me hace que es muy importante para estos tiempos. El Señor me está dando pues revelación y información en la manera en que ciertas cosas van a ocurrir, o sea, en el futuro. Yo siempre he sido uno de una de esas personas que cree en Dios y a la misma vez en mi corazón siempre está fijo en las cosas que Dios está haciendo en estos tiempos. Yo siempre he tenido la creencia de que Dios hizo todo, ¿verdad? El universo, los planetas, la gente, las plantas, los océanos, el cielo, la tierra, completamente todos los ángeles. Entonces yo a veces me pongo a pensar y digo, pues si Dios hizo todo eso, entonces Dios tiene y quiere convivir con los seres humanos, ¿no? Y por eso yo siempre he puesto en mi corazón el deseo de seguir y de buscar y aprender cómo tener ese encuentro, esa relación con el Espíritu Santo. Y pues por la gracia de Dios, Dios me ha dado la habilidad de recibir sus palabras. Y pues no nomás a mí, pero ¿me entiendes? Yo soy una de las personas en cual yo escucho y oigo la voz de Dios. Entonces cuando yo escucho y oigo la voz de Dios, yo siempre quiero saber cosas que están pasando o que van a pasar. Estoy interesado en el pasado y los estudios que hago yo, pues me entiendes, siempre también reflejan las cosas que han pasado
en tiempos atrás. Pero como dice Eclesiastes, que dice en el capítulo 1, versículo 9, dice que lo que ha sido en los tiempos pasados va a volver a ser. O sea, nada es nuevo. Simplemente que estamos en una era diferente. Entonces, con ese entendimiento quiere decir que las cosas que han pasado en tiempos atrás van a ocurrir otra vez. Simplemente es una era diferente y tal vez la manifestación de esas cosas van a ser diferentes también. Por ejemplo, Jesucristo les dijo que Eliseas ya había venido y nomás que la gente estaban esperando a la persona de Eliseas. Pero Jesucristo les dijo que no, dice, ustedes esperaban a él, pero Juan el Bautista era él, o sea, el espíritu de él moraba en Juan el Bautista. Entonces, lo que la gente esperaban era muy diferente de lo que ocurrió, porque estaban fijos en unas cosas físicas. Pero la manifestación fue espiritual. Entonces les digo esto porque bueno, ya no estamos, pero ya entramos a una era diferente. Y la era diferente es fija o está enfocada en la iglesia, ¿ok? Y en la iglesia, y lo que la iglesia va a hacer en esta era y moviéndose más al futuro. Una de las cosas, bueno, pues no nomás una, pero varias de las cosas que Dios me ha puesto en el corazón son diferentes líderes y um, personajes en la Biblia y y he estudiado para saber lo que Dios me está dando a entender para aplicarlo en estos días. Y uno de los personajes fue Moisés. Moisés fue llamado por Dios para guiar y ser líder de la gente de los judíos, porque ellos estaban atrapados en esclavitud en Egipto. Y luego también mucha de la gente no creía en Moisés. Pero Dios levantó a Moisés para ser el liberador de los judíos y pues del pueblo de Israel. Y pues así fue. O sea, Dios usó a Moisés y pues de vez en cuando Moisés no quería, ¿me entiendes? Es que Moisés no sabía quién era, o sea, él mismo. Él estaba fijo en el personaje, o sea, en lo natural, pero Dios estaba mirando más allá de lo natural. Y entonces Dios estaba mirando el corazón de Moisés, pero Moisés todavía no aprendía, o sea que estaba en un proceso de crecer. Bueno, entonces cuando Moisés, pues ya, después de que habían conquistado la tierra bueno, no conquistado, no, pero pasaron los 40 años en el desierto y fue también una batalla para Moisés y para la gente porque estaban creciendo, o sea, muchas de las ilodías, de las maneras de cómo ellos eran, tenían que ser, pues, removidas. O sea, tenían un pensamiento de esclavitud y Dios no podía usar a esa gente porque el pensamiento de ellos estaba siempre atraído o atado a las cosas del pasado, o sea, como viviendo como esclavos. Sino que pues Dios, en su sabiduría dijo, pues sabes qué, entonces como estos no creen, voy a esperar hasta que llegue otra generación. Y la generación que viene va a ser generación nueva, o sea, renovada, o sea, no va a ser una generación criada en la esclavitud. O sea, iban a ser libres.
Y bueno, pues entonces cuando ya estaban listos para cruzar el río, ah, para, para conquistar a Canaán, Dios no dejó que Moisés entrara a la tierra esa, ¿no? Porque hizo pues Moisés una cosa que Dios no le dijo que hiciera. Y pues no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Entonces estaba Josué. Entonces Josué fue el que fue tomó el lugar de Moisés y para llevar a la gente a conquistar la nueva tierra. Y para agarrar y para posesar las promesas que Dios le había dado mucho tiempo atrás a Abraham, que los hijos de Abraham, o sea, la semilla de Abraham iban a ser dueños y iban a recibir la promesa que Dios le hizo a Abraham de tener una tierra de ellos mismos. Bueno, pues entonces cambiamos de personajes. Ahora me voy a ir a hablar de Jonás. Jonás era un profeta, dice la Biblia, que recibió una palabra de Dios que fuera a Nínive a proclamar lo que Dios le había dicho. Pero dice la Biblia que Jonás no quiso, o sea, dijo, ¿sabes qué? No voy a ir. Entonces, en vez de ir a Nínive, pagó la feria de otro barco para irse a otra ciudad, a Tarshish. Entonces, la Biblia dice que Dios levantó una tempestad, o sea, el mar se agitó, hizo un gran viento y todos los marineros estaban terrorizados, hasta tenían miedo. Hasta dice la Biblia que empezaron a aventar cosas del barco para hacerlo más liviano porque parecía que se quebraba con el viento bien fuerte. Y entonces el capitán del barco ese se bajó para abajo en medio del barco, o sea, dentro del barco, y miró a Jonás dormido. Y le dijo, ¿qué estás haciendo, dormilón? Levántate, dice. Y ora a tu Dios, dice, porque pues nunca sabemos si a lo mejor orando a Él nos salvamos. Pero una de las cosas que noté en las escrituras es bueno, pues que Jonás recibió la palabra y tenía que ir a Nínive y no quiso. Dice que Jonás oyó, o sea, él oyó, él tenía la manera y la relación con Dios de oír su voz. Oyó y no quiso ir y se fue. Entonces fíjense esto, que Dios levantó un viento fuerte, dice, y el mar y las olas estaban altísimas. Y bueno, pues total, ustedes saben la historia. Los marineros fueron, lo levantaron, tiraron la suerte y la suerte cayó en Jonás y le dijeron, pues ¿qué hacemos ahora? Dice, pues aviéntenme, y pues lo aventaron del barco y pues ya saben, llegó una ballena, un gran pez, y lo llevó a Nínive y ahí fue cuando empezó a proclamar la palabra. Entonces, después de ahí, a Jonás decía, en 40 días Nínive ya no va a ser destruida. Y dice la Biblia que pues todos se arrepintieron, de reyes, de los más altos de autoridad, hasta los más bajos, hasta los animales. Nadie podía comer ni tomar agua, todos en ayunas. Y la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal y la destrucción que venía hacia Nínive. Y
Y lo bueno de la historia fue que, pues que Nínive, la ciudad esa, era grandísima. Y la gente se arrepintió, pidió perdón, y Dios también se arrepintió, o sea, cambió su manera de pensar y no trajo la destrucción a esa gran ciudad. Y Jonás estaba enojado. Se enojó porque dice la Biblia que Jonás se enojó con Dios diciéndole, y por eso mismo no quería ir. Dice, porque yo sabía que tú eras misericordioso, lleno de gracia, y los ibas a perdonar. Y así fue. Entonces, enojado. Y al final del capítulo 4, Dios le dice a Jonás, dice, estabas enojado estabas enojado porque no destruí la ciudad tan grande, dice. Pero esta gente no sabe ni las cosas que pasan en su mano derecha ni en su mano izquierda, no pueden distinguir. Dice, te enojas porque estás más enojado por la destrucción de la gente, dice. Perdón, estás más enojado por la destrucción de la planta que te hice, que tú ni hiciste crecer, dice, para hacerte sombra. Dice, ¿cuánto más la gente que no sabe la diferencia de su mano derecha a su mano izquierda? Dice. Y ahí se acaba el capítulo. Bueno, pues ahora nos vamos a la historia de Jesucristo. Y en el libro de Mateos capítulo 8, versículos 23 al 27. Y ahí habla también de una tempestad, o sea, una tormenta bien grande. Jesucristo acababa de predicar en parábolas a la gente. Y estaba, ya cuando acabó él de predicar, dice la Biblia que se subió a un barco y pues se fueron a la otra orilla. Y también pues se levantó una tormenta. Y pues ya saben que la historia esa de Jesucristo y de Jonás son paralelas, ¿me entiendes? Es una indicación de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, los discípulos de Jesucristo, o sea, también tenían miedo y pues la Biblia dice que estaban aterrorizados, o sea, no estaban con temor porque el viento estaba fuerte, casi quebraba el barco y estaba lleno de agua y hasta que fueron y pues Jesús estaba abajo del barco, o sea, adentro, dormido y lo levantan y le dicen que no te importa, dice, que a lo mejor nos vamos a morir. Entonces Jesús les dice, pues, ay, qué hombres tan con poquita fe. Y se levantó y salió y dice que reprendió el viento y el mar y todo se calmó. Y pues ya llegaron a su destino, que fue al otro lado a la ciudad o al territorio de Cardimians. Pero lo importante de la historia esa es, bueno, pues de todas las historias. Y con esto, quiero traer todo junto, o sea, quiero empaquetarlo para que entiendan más o menos a dónde voy. Miren, el Señor me ha estado dando un entendimiento de las cosas y en los tiempos donde estamos ahorita, y se me hace que es muy importante que pongan atención. Porque mira, sinceramente en mi corazón yo pienso, y bueno, pues no pienso, simplemente estoy discerniendo las cosas que el Espíritu Santo está soltando en estos momentos. Y no nomás son para mí, simplemente que son para ti también, o sea, como cuerpo de Cristo, como un discípulo, como la iglesia, necesitan de saber las cosas que el Espíritu Santo está diciendo en estos tiempos. Mira, ya entramos a una era en donde el enfoque va a ser la iglesia. ¿Ok? Porque miren, el Espíritu Santo se está moviendo ahorita en estos tiempos a través de la gente.
Y como ven, ahorita hay hay una separación ahorita. Y está a través de todas las naciones. Y, y si ustedes tienen un entendimiento de la Biblia y de lo que habla la Biblia, dice la Biblia que en la palabra dice que las cosas espirituales y las cosas naturales corren así lado a lado. Es un reflejo. Las cosas que mires aquí en la tierra es porque también está pasando algo en los cielos, ¿me entiendes? Por eso Jesucristo nos dijo, dice, si lo que ates en la tierra será atado en el cielo, ¿me entiendes? Y lo que sueltes en la tierra será soltado en el cielo. Pero o sea, las cosas naturales que estamos viendo son cosas que están pasando, o sea, en el espíritu, en el nivel espíritu. Y es importante porque la iglesia está siendo separada. Y cuando digo que la iglesia está siendo separada, simplemente quiero darte a entender que el nivel espiritual del creyente va va a ser más amplificado, si puedo usar esa palabra, más amplificado a la persona que nomás va a la iglesia por rutina. Mira, en esta era lo que me dio a entender el Espíritu Santo a través de los personajes estos que acabo de comentar, es de que Dios quiere otra vez hacer un avivamiento en toda la tierra. Y el Espíritu Santo se va a mover tan grande en esta era. Y el propósito del Espíritu Santo moviéndose en esta era es porque Él va a rescatar a todas las gentes que están prisioneras por el enemigo. Así como Moisés fue y sacó por la mano de Dios a los israelitas de Egipto porque estaban cautivos, así Dios va a usar a gente para ser líderes, para sacar a gente que está cautivada por parte del enemigo o por medio del enemigo. Y así como Josué también fue, ¿me entiendes? Durante esos años fue preparado y entrenado por Moisés. Él también va a entrar, o sea, entró a la tierra nueva, prometida, para empezar a ganar el territorio. Y pues también igual, o sea, la iglesia, la nueva iglesia, el nuevo creyente, por parte del Espíritu Santo, va a empezar a entrar a esos nuevos territorios que durante muchos años han sido ocupados por el enemigo. Y ahora vamos al contraste de Jonás. Mira, Jonás, él oyó la palabra, pero no quiso ir. No quiso ir porque él había determinado que esa gente necesitaba ser condenada y no salvada. Porque era una gente, dice la Biblia, que eran malos, o sea, tenían un corazón de perdidos, o sea, eran guerreros. Y torturaban a la gente y a sus prisioneros cruelmente. Pero fíjense que un contraste entre Jonás y Jesucristo de esa misma historia. La Biblia dice que durante Jonás Dios levantó el viento y la tormenta para que la ruta del barco esa fuera, o sea, no fuera cumplida.
Pero cuando miramos esa misma historia con Jesucristo, entonces no dice que, ahí no dice que Dios levantó el viento y la tormenta. Simplemente dice que pues se levantó una tormenta y un viento. Pero el barco también en las dos ocasiones se iba a hundir. Pero en la historia de Jonás, los marineros dicen, cada uno clamó a su Dios. Y a lo último aventaron a Jonás al mar y se calmó. Pero en la historia de Jesucristo dice que los discípulos fueron y le decían maestro. O sea, dando a entender pues que Él era el Dios. O sea, Él era el Hijo. Entonces Jesús, Él fue el que calmó la tormenta. En la historia de Jonás, Jonás no quería ir a ese lugar de Nínive para liberar a los captivos. O sea, porque la gente esa, la ciudad, estaba cautivada en pecado. Que la ira de Dios iba a llegar a ese lugar. Jonás no quería ir, pero pues Dios lo mandó, lo dirigió. Pero en la historia de Jesús, él voluntariamente fue al otro lado. Y al otro lado se encontró, dice la Biblia, al hombre que estaba entre las tumbas. Eran dos. Y esos hombres, pues uno de ellos dice la Biblia que tenía más de 2000 espíritus malignos. Y estaba cautivado en el desierto entre las tumbas, entre los muertos. Entonces Jesucristo, por su misma voluntad, Él fue a liberar al cautivo que estaba atado por más o por 2000 demonios, espíritus. Pero en el libro de Jonás fue y por medio de Dios 2000 fueron liberados porque también estaban cautivos. Bueno, pues ya casi termino. Lo que quiero darle a entender es que en estos tiempos donde estamos ahorita, el Espíritu Santo se está moviendo a través de la iglesia. Y siempre se ha movido, simplemente que este día ahora es el día de Pentecostés. Ahora estamos a mayo 31 y este es el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo cayó sobre la gente y descendió entre los discípulos en aquel cuarto. Y de ahí en adelante empezaron a profetizar, a hablar en lenguas, a sanar a los enfermos, a liberar a los captivos. Entonces les digo esto porque desde ahora en adelante se va a ser manifestada la operación del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y estamos en esos tiempos donde el Espíritu Santo se va a mover a través de la gente, los creyentes de Dios. Estamos en unos momentos donde Dios viene otra vez por la novia, o sea, por la iglesia. Y Él está buscando una novia, o sea, una iglesia, un grupo de gente, su pueblo, que sean puros, que sean limpios, que sean separados, santificados del resto de la gente. La importancia de este mensaje es esto: que Dios, Jesucristo, viene otra vez a la tierra por su novia, por su iglesia. Pero mientras Él llega, Él quiere otra vez redimir a la gente que está perdida. Y la iglesia, el trabajo de la iglesia, el trabajo del creyente es proclamar la palabra,
proclamar la palabra del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, entonces no hay cambio de vida. Entiéndanme que el arrepentimiento no es una mala palabra. El arrepentimiento es simplemente proclamar la verdad de que Dios quiere que cambies tu manera de ser. Que cambies tu manera de ser. Y estoy hablando a la iglesia. Y al que no es parte de la iglesia, o sea, al que no es creyente. Mira, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él vino proclamando el arrepentimiento y la salvación. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Jesucristo vino proclamando el arrepentimiento? Es que esa es la entrada en cual uno recibe la gracia de Dios. Ok, la gracia de Dios está extendida a todo el mundo, yo entiendo eso. Ok, yo entiendo eso. Pero si una persona no llega a arrepentirse de sus actos, entonces yo te garantizo que no va a ser salvo. Aunque la gracia de Dios está ahí, primero es el arrepentimiento de corazón y luego el cambio de la manera de pensar. Entonces cuando empiezas a cambiar tu manera de pensar y reconocer que tú eres pecador y que necesitas a Cristo como Salvador, la gracia de Dios está contigo para siempre. Y te digo esto porque mira, yo siendo creyente, yo he tenido que arrepentirme de ciertas cosas y no es nada malo. O sea, no es nada malo el acto de arrepentirte. Lo que es malo es el acto de reconocer que estás haciendo algo malo y no arrepentirte, aún siempre creyendo en Dios. Eso simplemente quiere decir que eres un hijo desobediente. No, una vez que recibas verdaderamente la salvación de Cristo en tu corazón, ¿eres santificado? Sí. ¿Eres separado? Sí. ¿Eres salvo? Sí. Ok, ¿ya estás adentro de la familia? Sí. Está bien. Pero te estás limitando a las cosas que el Espíritu Santo quiere soltar. Como les digo que las cosas naturales, espirituales corren en paralelo, o sea, seguiditas, o sea, de un lado a lado. Y la manera de comprobar esto es muy fácil. Hazlo en lo natural. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, una hija, y a un hijo le dices, hijo, haz esto. Y él te dice, sí, sí, papá. Bueno, ¿sabes qué? Ahorita el Espíritu Santo me recordó el hijo de the prodigal son. El hijo que era desobediente. Que el papá le decía que hiciera algo y dice, sí, está bueno, ahorita lo hago, pero no lo hacía. Entonces la pregunta es esta, ¿por ser desobediente dejó de ser hijo? No. Pero aún así, fíjense, la Biblia dice que por sus decisiones, entonces él tuvo problemas en su vida. No tenía la sabiduría, el entendimiento de cómo manejar su herencia. Hasta que a lo último tuvo que regresar y fue recibido con brazos abiertos. Esa es la gracia de Dios. Entonces el mensaje, como dije, es para la iglesia. Y quiero compartir esto porque se me hace que es muy importante de que la iglesia, o sea, la iglesia, y cuando digo la iglesia, el creyente, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de reconocer quién eres, es tiempo de que pares de hacer las cosas que tú muy bien sabes en tu corazón que no son correctas. A contabilidad.
Reconoce quién eres y a quién estás representando. Bastante gracia Dios te ha dado para conquistar estos problemas que son pequeños en magnitud cuando los comparas a eternidad. El mensaje es este. Cristo viene pronto. Y la iglesia va a cambiar y ha estado cambiando drásticamente. Espero que tú seas la persona en cual Dios te ha llamado y en cual tú te has activado para ser de servitud al gran Dios que todos amamos. Saludos y bendiciones.